Ahora sí, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar por la clase del día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque ya estamos preparados para iniciar nuestra clase de este día. Te rogamos, Padre nuestro, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies, nos laves con la sangre de Cristo Jesús, Señor, para que nuestra oración no tenga ningún estorbo, que podamos estar limpios delante de tu presencia. Te encomendamos nuestra clase del día de hoy y te rogamos, Señor, que todo lo que aprendamos sea de bendición y de edificación. Te oramos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Vamos a preparar nuestras notas. ¿Alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta el día de hoy? En el tema anterior, en la clase anterior, empezamos a analizar los capítulos 6 al 9 y vimos en primer lugar cómo los hijos de Dios se empezaron a mezclar con mujeres impías. En segundo lugar, vimos cómo Dios en su gracia, debido a la maldad del ser humano, limitó la edad a 120 años. Vimos cómo Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Analizamos qué es lo que en la Biblia se puede entender por arrepentirse, que es un cambio de mente, un cambio de trato para con el hombre en relación a la manera en la que el hombre reacciona a los mandamientos de Dios. Posteriormente analizamos cómo Noé, un varón justo, perfecto, íntegro, que caminaba con Dios, halló gracia para ser salvado. Esa gracia, esa vida le permitió a él saber los planes de Dios, le permitió que él y su familia se salvara, le permitió ver la gracia de Dios para con los animales y también dada el mandamiento que Dios le había dado de construir un arca, él empezó a preparar hacer todos los preparativos para un evento catastrófico que vendría, que es el diluvio. Dios le recordó a Noé que iba a ser salvado porque a él lo había visto como un hombre justo. Vimos cómo Dios le instruyó que ordenara que recordara 7 parejas de animales limpios y una pareja de los animales que no lo eran. Y vimos también que cuando ya se acercaba el momento en el que el diluvio llegara, Dios le anunció, le dijo que faltaban 7 días para que ese diluvio llegara y le empezó a dar una información que hasta este momento él no había recibido y era que ese diluvio duraría 40 días y 40 noches. Y allí nos quedamos. Voy a pedirles de favor que vayamos a Génesis capítulo 7, versículos 6 y 7 y versículo 13. Y la cuarta cosa que vamos a ver en este punto número 5 respecto al diluvio y sus preparativos con base en el capítulo 7, hermanos, es que Dios le da a Noé la orden de entrar al arca. Génesis capítulo 7, versículos 6 y 7, hermanos, si no hay dudas, si no hay preguntas de lo que hemos visto, dice la palabra de Dios. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé. Me salté al versículo 13, perdón. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Miren, qué interesante porque hasta ahora nos damos cuenta eh, cómo Noé es un hombre que ha venido obedeciendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. Él le instruye que construya el arca, no sabe cuánto tiempo va a tardar, pero lo hace. Le pide que resguarde los animales y lo hace. Le dice que se empiece a preparar porque faltan 7 días, falta una semana y él se empieza a preparar tal como el Señor le dice. ¿En qué momento Noé entra al arca? Esto es interesante. No es el momento en el que él decide entrar,
sino es el momento en el que Dios le da la orden para que lo haga. Noé para este momento ya tenía 600 años de edad. Debió de haber sido un evento extraordinario poder ver a esta familia preparada, hermanos, para poder entrar al arca, para poder experimentar algo que para ellos era completamente nuevo, completamente desconocido. El ver el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de su fe, eso que Dios había llamado lluvia y más que lluvia, aquello que había llamado una gran inundación, inundación estaba a punto de empezar. Así que Dios, cumpliendo su palabra, resguardando la vida de este patriarca y de su familia, empieza a entrar o está listo para poder entrar. Pero a la par, hermanos, hay una cosa más que vamos a ver en los versículos 14, 15 y 16. Y es el hecho de que Dios empieza entonces, cuando se está acercando el tiempo ya, empieza a traer a los animales para entrar al arca. Quiero que observemos algo importante. Dice la Biblia que Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas viene sobre la tierra, que por causa del diluvio él entra en el arca, y después en el versículo 13 dice, en este mismo día entró Noé y su familia. Pero ahora vamos a ver, vamos a hablar de los animales. Y no es que él entra y se olvida de los animales. Muy probablemente estos entraron primero. Esto no debe de causarnos un problema, porque quiero recordarles de nuevo que los eventos que están escritos en la Biblia, pues no están precisamente en un orden en el que podemos decir, mira, primero pasó esto y luego esto y luego esto. No, tenemos que colocarnos en la mente del escritor. La gran mayoría de los que están aquí son personas jóvenes que quizás en ningún momento de su vida tuvieron la oportunidad de escribir una carta, pero probablemente así un correo electrónico. Y cuando tú estás escribiendo un correo informal a alguien, pues tú vas relatando ideas conforme estas van viniendo a tu mente. Quien lee tu correo o leía tu carta, pues no necesariamente puede pensar que una idea va a suceder a la otra. Y eso es lo que está pasando precisamente aquí entre el versículo 13, que dice que no entra, y después entre los animales, que es lo que va a relatar el versículo 14 y 15 y 16. Dice, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Miren, quiero que nosotros nos imaginemos que el arca que Noé construyó, la cual tenía capacidad para miles y miles de especies de un tamaño mediano, incluso quizás pequeño, como ya dije en otro momento, que muy probablemente entrarían en hibernación estando allí, pues sería difícil pensar en el inmenso trabajo que Noé y su familia pudieran llevar a cabo para atrapar a una cantidad tan grande de animales. No debemos de imaginarnos a una familia correteando los conejos, las cabras, ¿verdad? Las jirafas, los elefantes, para poder atrapar un par de ellos y que se dejaran y que se dieran cuenta que cuando ya metieron unos, pues ya se echaron a correr los otros, ¿no? No, aquí lo interesante es que el versículo 15 y el versículo 16 dice, vinieron, es decir, Dios que es soberano, la soberanía de Dios incluye toda su naturaleza. Y en toda su naturaleza está precisamente la naturaleza, en este caso el agua que está por venir, la lluvia, la soberanía de Dios incluye a los animales, incluye al ser humano. De tal manera que Dios ha capacitado a los animales para entender su orden. Los animales voluntariamente vinieron al arca y quiero pensar que el trabajo no menos complicado de Noé fue irlos acomodando. Y eso es algo impresionante, hermanos, porque cuando nosotros leemos la Biblia, hay detalles que están implícitos y que si nosotros no los analizamos, pues difícilmente vamos a poder comprender lo que implica servir a Dios. Cuando Dios nos llama a servirle,
particularmente en grandes tareas o grandes responsabilidades, muchas veces, hermanos, son cosas que tenemos que pensar, permítame usar la palabra dos veces, aunque debo de aclarar que Noé no pensó dos veces para hacer la tarea que el Señor le mandó. Él le dijo, construye un arca y él lo hizo como Dios le mandó. Él le dijo, prepara esto, esto y el otro y lo hizo como Dios le mandó. Cuando yo me refiero a que ustedes y yo, hay ocasiones en que tenemos que pensar las cosas dos veces, es porque muchas veces cuando se trata de servir a Dios, o de escuchar el llamado de Dios, actuamos más por la emoción, por el sentimiento, que por la comprensión real de la responsabilidad que implica servirle al Señor. Pienso, por ejemplo, hermano Eric, tú que estás empezando un ministerio muy interesante en estas casas, ¿verdad? Donde se acogen personas que tienen determinados problemas de adicción. Tú tienes que estar preparado porque te va a implicar un trabajo inmenso. No es nada más entrar, llegar y predicarles, es cómo vas a administrar el resultado, el trabajo, el seguimiento, y todo eso es desgastante. Fue muy desgastante para Noé soportar durante tanto tiempo la presión o más bien la burla de la gente, y ahora sí, Dios hizo una tarea muy complicada que fue colocar en el entendimiento de los animales que ellos vinieran al arca, pero Noé tuvo que acomodarlos. ¿Cómo? No me lo pregunten. Yo les decía, esa arca inmensa, grande de 3 niveles, habrá tenido compartimientos especiales. ¿Cómo decidió Noé en qué nivel iban los reptiles, en qué nivel iban las aves, en qué nivel o de qué tamaño tenía que ser? No lo sé, pero seguramente él tuvo que hacer un trabajo, muy probablemente con su familia, de acomodar. Y pensemos en eso. Pensemos en que servir al Señor implica hacer una tarea completa, cosas que muchas veces no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender, no alcanzamos a imaginarnos, pero que cuando le decimos sí al Señor, tenemos que llevar a cabo todo lo que en el camino vaya apareciendo, pero que es parte de la misma tarea, en este caso, el ir administrando los lugares para los animales. Y la siguiente cosa que vamos a ver, hermanos, entonces ya no es solamente que Dios le da la orden a Noé, más tarde resaltaremos algo para entrar al arca, sino que también le da esa misma orden a los animales, ellos obedecen. Pero si se dan cuenta, hermanos, hay un elemento más que a propósito no leí en el versículo 16. Dice, y Jehová le cerró la puerta. Una vez que todos están adentro, entiéndase los animales de todas las especies, entiéndase Noé y su familia, Dios es quien le cierra la puerta al arca. Y aquí es donde voy a plantear una pregunta y espero por lo menos un par o más de opiniones. ¿Por qué crees, hermano, hermana, por qué creen ustedes que fue necesario que Dios cerrara el arca? ¿O qué viene a tu mente? ¿Qué ideas vienen a tu mente, a tus pensamientos cuando dice Jehová le cerró el arca? Pastor, David, creo que Dios da indicaciones, ¿no? sí, Y establece quiénes deben de estar dentro del arca. sí, Si hubiera permanecido abierta, se corría el riesgo, ¿no? De que alguna otra persona pudiera abordar el arca y, no sé, ¿verdad? Provocar algún otro suceso que Dios no tenía contemplado, porque Él dijo quiénes iban a entrar y qué animales iban a entrar, ¿no? Entonces creo que si lo hizo fue por indicación de Dios, ¿no? ajá. ¿Qué estaba, aunque ya lo dijiste, David, qué estaba previendo Dios al ser Él el que cerrara la puerta? Pues que ingresara una persona no deseada y que fuera en contra de los propósitos que tenía Dios. Digo, si por algo Él decidió destruir prácticamente a toda la humanidad únicamente preservando, quiero decirlo así, pastor,
Sí, no, sí. preservando únicamente aquellos que valían la pena para su propósito. El hecho de que entrara alguien más eh, iba como desajustar ese plano, porque veíamos en clases anteriores cuando Dios decía, destruyanse ciudades enteras, no tomen nada. Sí, Ah, bueno, el sí, pueblo de Israel no mataba o se robaba las cosas, entonces sí. ya iban en contra del propósito de Dios, y a través Ajá. de todas las clases pues hemos visto que eso lo único que hace pues fue empeorar las cosas, ¿no? Entonces, otra pregunta, gracias David, otra pregunta que quisiera yo plantear es, ¿fue injusto Dios al decidir él cerrar la puerta? Él cierra la puerta para que Noé no pueda abrirla. El primer propósito de Dios es que esa puerta no la puede abrir nadie. Quiero que te empieces a imaginar en tu mente, hermano, hermana, todavía que viene el diluvio, empiezan a subir las aguas. ¿Y qué crees o qué creen ustedes que estaba pasando afuera del arca? Que alguien me describa la escena que viene a su mente. Sandra, o América. Pues Sandra, que la gente desesperada a lo mejor manipulaba la puerta en el intento de entrar y salvarse, ¿no? sí. Sandra, Y bueno, la escena, se cierra la puerta, empiezan a ver que cae agua, que es algo sorprendente que nunca había caído, y todos los que ya habían escuchado a Noé por la razón que estaba dando, porque estuvo predicando todo ese tiempo que algo iba a pasar, pues entra en desesperación y dicen, oh, es cierto lo que iba a pasar, ¿no? Entonces intentan correr hacia donde está el arca, intentan abrirla y por seguridad de Noé, Dios la cierra porque era gente malvada que podía bien haber hecho cosas terribles dentro del arca. segunda cosa, por seguridad de Noé y de su familia, el control del acceso lo tiene Dios. Así como el control del acceso al cielo lo tiene Dios y no el hombre, y sin embargo es por decisión del hombre, yo planteé hace rato una pregunta. ¿Es injusto Dios que cerró el arca? Tienes razón, América. Y quiero que te imagines, hermano, hermana, el griterío allá afuera, la desesperación, la angustia de la gente de ver la situación que se está dando. Pero por el otro lado, quiero que te imagines el sentir de Noé, el sentir de su familia al escuchar el golpeteo, ¿verdad? En la madera, en la puerta, el griterío de gente quizás empezando a trepar o tratando de trepar en el arca, pidiéndoles, Que les hermanos, abrieran. que les abrieran. ¿Te puedes imaginar el impacto emocional de Noé y de su familia? Pues creo que también esa es la otra intención del Señor, que Noé no cayera en la, voy a llamarle así, en la tentación de Ujú, abrir la ujú. puerta para auxiliar a otros, ¿no? Y porque el Es- designio del Señor era todos mueren, ¿no? Porque ya habían tenido más de 100 años. Sí, sí, obviamente, sí. Yo había comentado en otro momento que Dios nunca, 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 de acuerdo a la Biblia, ha traído un castigo sobre ningún ser humano si previamente no le ha mostrado su gracia, dándole tiempo suficiente para arrepentirse y trayéndole una persona o circunstancias que le motiven a cambiar de opinión para no tener que ser castigado. Llámese su pueblo, llámese cualquier nación del mundo. Por eso es un error, ¿verdad?, de los críticos de la Biblia de decir que David perdón, que Dios es un tirano, es un asesino, y ciertos adjetivos calificativos que se han dado hacia Dios por todos los muertos que hay en el Antiguo Testamento. Claro que los hay, y por supuesto que se cuentan por miles, pero no es porque Dios disfrutó destruir, ni fue un resultado de su capricho, sino de su justicia. Quiero que veamos el siguiente punto para amarrar la idea. Las compuertas del cielo fueron abiertas. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 7:11.
el año 600 de la vida de Noé, y vuelvo a recalcar que no hay un orden cronológico en el relato, porque ahora estamos regresando, el 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, hermanos, el evento catastrófico, la inundación, el cataclismo, no es un mito, es una realidad tan, permíteme la redundancia, tan real, que el autor, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice un detalle muy interesante. ¿Cuándo ocurrió? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, dice, fueron abiertas. Hermanos, lo que este versículo 11 significa es que en el fondo del mar, en el fondo del mar, hermanos, se abrieron todas las fuentes de agua que había debajo todavía del mar, ¿sí? Y brotaron hacia arriba, expandiendo, hermanos, el alcance del agua del mar y literalmente, quiero que vean la palabra cataratas. O sea, hermanos, cuando hablamos del diluvio, nos asomamos y decimos, ay, mira qué fuerte lluvia, parece un diluvio. No, hermano, no tienes idea. Era como si, o sea, eran cantidades impresionantes de agua que estaban cayendo del cielo. Por eso se usa la palabra cataratas, porque toda esa agua, hermanos, que en el libro de Génesis, cuando se separaron las aguas que estaban debajo de la expansión y encima de la expansión, y les dije que quedaron afuera, fueron guardadas por Dios allí para juicio, para este momento. Literalmente caían esas cantidades impresionantes de agua, brotaron cantidades impresionantes, hermanos, de los lechos marinos, que la inundación fue realmente, hermanos, impresionante. La gente, hermanos, no tenía para dónde correr. Algunos habrán tratado de treparse a los árboles, de subir a las montañas, de encontrar quizás en su vanidad, en su dureza, en su arrogancia, decir, no, no, a mí no me va a pasar nada, me voy a trepar a este árbol, voy a correr a esta montaña, me voy a subir acá, hermanos. Sin embargo, lo que ellos no contaban es que no iba a haber un lugar donde ellos se pudieran salvar. Todo eso ya no lo podía ver Noé y su familia, pero desde dentro estaban escuchando el clamor. Y muy probablemente, hermanos, muy probablemente mucha gente en ese momento estaría ya clamando a Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Era demasiado tarde. Un día la gente estará, hermanos, en un lugar de condenación eterna llamado infierno, clamando a Dios, pero será demasiado tarde, porque el juicio ya habrá venido sobre ellos. Aquí el juicio ya había venido sobre ellos, y quienes creyeron a la palabra del pregonero de justicia, porque comentaba la vez pasada que Noé tuvo que predicarle al mundo, entre ellos a su familia, y por eso su familia entró, porque creyeron. Y entonces, como decía David hace un momento, entraron aquellos, ¿verdad? Recuerden que yo dije en un momento, no a los que él eligió, entraron porque terminaron creyendo las palabras de este hombre justo. Nadie más podía entrar. Tal vez, ahora, pudiera yo estar diciendo, imaginando cosas que a lo mejor nunca pasarían por la mente de Noé, pero como Noé era tan humano como nosotros, quizás en un momento dado, llevado por el dolor, por la preocupación, por la ansiedad o lo que ustedes quieran, trataría de abrir la puerta. Pero de alguna manera esa palabra cerró da la idea de cerrar como para que nadie la pueda abrir ni desde dentro ni desde afuera. Porque pudiéramos pensar eso también. Ah, bueno, alguien pudiera abrirlo desde afuera. No, fue cerrada de tal manera que nadie sino Dios podía abrirla.
Eso es algo muy importante. Todo estaba bajo el control de Dios. Y después viene el relato ya un poquito más específico. En Génesis capítulo 7, de los versículos 17 al versículo 24, dice que ya que empieza la lluvia, dura 40 días, empieza a alzar el arca, se empieza a elevar sobre la tierra. Hermano, ¿cómo se sentiría Noé con su familia? ¿Alguien se ha subido algún día a un barco? ¿Qué se siente estar en movimiento entre las olas en el mar? Si no estás acostumbrado, te empiezas a marear. ¿Cómo superaron el mareo del movimiento? ¿Qué pensamientos cruzaron en su mente? ¿Qué sentimientos? ¿Qué se dirían entre ellos? ¿Se pusieron a orar? ¿Se abrazaron? ¿Gritaron de angustia? No lo sé, pero, o la Biblia no lo dice, pero por la manera en la que se habla de Noé, quiero pensar que ellos estaban clamando a Dios adentro y que Dios les daría algo, paz. Porque yo no puedo imaginar a Dios resguardando a los suyos en un lugar seguro y que estuvieran desesperados. Él tenía paz. La palabra de Dios dice que cuando ustedes y yo, hermanos, vayamos a la presencia de Dios, estaremos teniendo paz. Esta porción de la Biblia sigue relatando, las aguas van creciendo en gran manera, dice el versículo 28, perdón, 18. El versículo 19 dice que los montes más altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. El versículo 20 dice que el agua subió tanto que fueron 15 codos más alto que las montañas, es decir, aproximadamente 7 metros más alto que cualquier montaña. Es decir, si alguien de verdad pensó en irse a una montaña, a la más alta que pudo haber encontrado, con el propósito de salvarse, el agua todavía alcanzó 6,75 metros de altura. No había manera de salvarse. Y el versículo 21 remata diciendo, murió toda carne. Y dice el versículo 22 y 23, casi fue destruido todo lo que vivía sobre la tierra. Y después dice el 24 que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Qué impresionante. Qué impresionante, hermanos, porque eh, comentábamos en algún momento de la clase que Dios no le reveló, hermanos, a Moisés, perdón, a Noé, en ningún momento los detalles, en ningún momento. Casi cuando ya estaba a punto de llegar la lluvia, le dicen faltan 7 días. Yo no sé si allá adentro, ahí sí, no pasando, bueno, seguramente se escuchaba la cantidad de agua como caía sobre el arca. Tal vez se darían cuenta que de repente empezó a llover y llovía, y pasó un día, una semana, un mes, hermanos, y terminó hasta los 40 días. Pero tal vez cuando la lluvia dejó de escucharse, la familia pensó, bueno, ya acabó la lluvia. Seguramente en unos días más ya estaremos fuera del arca y, y estaremos ya listos para poder salir. Pero dice la palabra de Dios aquí que el agua prevaleció todavía durante 150 días. Eso no significa que toda el agua fue absorbida ya por la tierra, no. La idea del versículo 24 es que se mantuvo ese nivel del agua durante 150 días. El mismo nivel del agua se mantuvo durante 150 días. Que son 5 meses de nuestro tiempo, ¿no? ¿Sí? Mucho tiempo, América, mucho tiempo. Por eso yo les preguntaba la vez pasada, ¿cómo supo Noé cuánta comida?
Decíamos, bueno, sí, muy apropiadamente, el hermano Juan decía, bueno, el maíz se puede guardar y todo. Sí, claro, decíamos, por supuesto, pero ¿cuánto? El problema es la cantidad, ¿cuánto? Porque ellos no sabían cuánto tiempo. Pero ellos supieron esperar pacientemente. Ellos estaban seguros de una cosa, Dios tenía el control de todo. Y si Dios tenía el control de todo, ellos lo único que tenían que hacer era esperar, esperar, esperar. Fue un tiempo tal vez en el que Noé tuvo la oportunidad de platicar con su esposa, de platicar con su familia, ¿verdad? No lo sé. Aprendieron la paciencia, aprendieron a depender más de Dios, seguramente creció su fe en ese momento, se habrán conocido, se habrán platicado cosas que anteriormente no lo habían hecho. Lo cierto es que ellos supieron esperar el tiempo adecuado. Y llegamos entonces, hermanos, al capítulo 8. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, todo bien, pastor. Bien, Gracias. vamos a la séptima cosa que vamos a ver en este punto. Vamos a ver cómo, hermanos, en el capítulo 8, Noé y su familia, dice la Biblia, entraron desde el día 17 del segundo mes del año 600, ¿sí? Hasta el día 27 del segundo mes del año 601. Vamos a ver que esos meses, América, hermanos, se extendieron hasta más de un año. Son Durante muchos. más de un año ellos estuvieron encerrados allá adentro. Dice, hermanos, el capítulo 8, versículo 4, que a los 17 días del séptimo mes reposó finalmente el arca en el monte Ararat. A ver, eso significa que entonces, fíjense, a los 17 días del séptimo mes el arca reposó. Eso significa que durante 7 meses estuvieron navegando aparentemente a la deriva. Si nos damos cuenta, es decir, ya acabó la lluvia hace mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a recibir la orden de salir? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuándo se va a detener? ¿Dónde vamos a parar? No lo sabemos. Pero Dios decide, hermanos, llevarlos a un lugar. Estoy proyectando un mapa. Del lado izquierdo hay una flecha azul indicando un punto en Turquía donde está hoy en día efectivamente el monte Ararat. El monte Ararat, hermanos, está a 5.165 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más alto de lo que hoy, hermanos, es Turquía, que por cierto es la región donde estaban las iglesias de Asia de las cuales habla el apóstol Pablo en sus epístolas. Después, en el versículo 5 del mismo capítulo 8, dice, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Fue un proceso lento, hermano. Y no fue sino hasta un tiempo después, 40 días, que entonces ya Noé pudo, hermanos, abrir la parte alta del arca. Vamos al capítulo 8, versículo 6 al 11. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola le hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico,
y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Un hombre sabio, un hombre prudente, sabe que tiene que esperar, que tiene que asegurarse de que el lugar es propicio para poder descender, para poder sacar a su familia, para poder sacar a los animales. Sabiamente, Noé, hermanos, ¿verdad? Una vez que en esta montaña que están ustedes viendo, que es el monte Ararat, que él estaba allí, decide enviar un cuervo. ¿Por qué? ¿Por qué un cuervo, hermanos? Porque un cuervo es un animal carroñero. Llegó un momento en que este cuervo ya no regresa. Y no porque la tierra estaba lista, sino porque al ser un cuervo, un animal carroñero, él este animal no tiene ningún problema, ¿verdad?, en depositarse sobre los cadáveres, en pararse sobre los cadáveres y empezar a consumirlos, ¿no? Así la paloma que es enviada una y otra vez. Y una de las señales muy apropiadas que supo entender Noé cuando trajo una hoja de olivo es que el agua ya había descendido lo suficiente, que la vegetación estaba empezando a crecer otra vez, lo cual le hizo entender, como dice el versículo 11 del capítulo 8, que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Es decir, el momento propicio se estaba acercando. Para este momento, hermanos, ya habían pasado más de un año casi, un año, una semana, un par de semanas, que él estuvo allí esperando, esperando, esperando. Pero ¿qué fue lo que eh, vamos al capítulo 8, versículo 12, antes de plantear la pregunta. Capítulo 8, versículos 12 al 14. Dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Se asoma, ve que está seco, ve que está seguro, sin embargo, espera todavía un poquito más hasta que finalmente decide abrir la parte superior. Qué interesante. Pudo abrir esa parte del arca, probablemente una especie de ventana, algo que le permitió asomarse, enviar a los animales, darse cuenta que estaba seco y listo, hermanos, para que pudiera salir. Qué maravilloso porque este hombre, ¿verdad? Al frente de todo, como un buen líder para su familia, es el que está cuidando las cosas. Entonces, cuando todo estuvo seco, Noé por fin escuchó una voz. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Noé toma la decisión de enviar la paloma, de enviar el cuervo, de enviar la paloma. Se asoma, está seco, espera todavía un tiempo más, unos días más. Cuando finalmente está seco, ojo, él no toma la decisión de salir del arca, se espera. Vamos al capítulo 8, estamos en el 8, vamos al 15 al 19. Génesis 8 del 15 al 19. Entonces habló Dios a Noé. La Biblia dice, hermanos, que cuando Noé entró al arca fue por la instrucción de Dios. Y para salir del arca fue Dios el que le dio la instrucción para hacerlo. En ningún momento Noé entendió que él tenía que decidir el momento, el cuándo o el cómo, sino Dios. Supo esperar los momentos de Dios. Quiero pensar que él, motivado por Dios, no lo dice la escritura, pero quiero pensar que era el caso de Noé, quizás dirigido por el Espíritu Santo, decidió cuándo era el momento apropiado de abrir esa ventana para empezar a verificar si ya el agua había descendido, pero no así para abrir la puerta.
Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Hay cosas en la Biblia que a veces parecen sin sentido, que realmente en estricto sentido no es necesario mencionar, porque bien pudo haberle dicho, sal tú y los que entraron contigo. Pero el autor es cuidadoso de señalar a detalle quienes entran y señala con detalle que son los mismos que salen, porque la vida de todos fue preservada allá adentro, no faltó ninguno. Se dan cuenta que cuando se habla de la venida de Jesús dice, y este mismo Jesús que han visto subir al cielo, dice Hechos capítulo 1, dice, es el que va a descender. O sea, este mismo, no otro. Esos mismos que entraron son los mismos que van a salir, cuya vida fue preservada por Dios el tiempo suficiente. Y después dice el 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Ay, hermanos, qué maravilloso. Yo solo puedo imaginarme, ¿verdad? A Dios abriendo esa puerta o permitiéndole a Noé ahora sí abrirla. Ya no había ningún peligro. Él estaba protegido. No había nada de qué preocuparse y sentir quizás el aire fresco, hermanos, sobre sus rostros. Pero si me permiten imaginarme también la escena, que pudiera no ser del todo real, como la voy a describir, pero pudiera ser que sí también. Incluso aquí me voy a atrever, antes de decirlo yo, a plantear una pregunta. ¿Cómo crees que es probable que estaba el paisaje que vio Noé y su familia cuando salieron? ¿Qué habría alrededor? Y, pues yo creo, pastor, que debe haber sido como pues un paraíso, ¿no? Porque eh, ya todo estaba otra vez establecido para habitarlo y que los animales tuvieran pues alimento y se pudieran ellos reproducir. O sea, no habría necesidad de haber hecho pues algo más porque Dios volvió a florecer todas sus maravillas, ¿no? Muy interesante. ¿Alguien más? Pues dice que tenía un olor agradable, ¿no? Ya la tierra. Ujú, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya. Ah, ok. ¿Los demás? Pastor, ¿y qué Yo, pasó? ¿Y qué pasó con todos los residuos de la vegetación, de los cadáveres? Porque yo me imaginé, cuando dice usted se descubrió la tierra, yo me la imaginé como, pues devastada, me refiero A eso voy. a llena de cadáveres, de todo tipo de vegetación, de animales, de humanos, ¿no? Exactamente es lo que quería, hermana América. ¿Cómo estaría el panorama a la vista de los que salieron del arca? Devastador. Sí. Por un lado, concuerdo que debió de haber sido maravilloso como un paraíso en el sentido de estamos vivos, ¿no? Hoy hay gente que baja de alguna embarcación, de algún avión que entró en una situación peligrosa y se postra sobre la tierra y la besa, ¿no? Dice otra vez yo no sé si hizo Noé o perdón por la broma, pero en ese sentido sí, probablemente ya algunos árboles verdes, algunas flores, el agua normalmente sobre la tierra hace que florezca, sí, pero y todos los cadáveres y todos los residuos.
y todo el material de construcción, cualquiera que este sea, de tiendas, de cabañas, de casas. ¿Qué pasó con todo eso? Pastor, Noé, no sé si sea correcto. A lo mejor voy a decir una tontería, ¿verdad? Este, nosotros vemos hoy en día que a través del tiempo, cosas que están en el agua, digo eso pensándolo un poquito, sí, como de ciencia, ¿no? sí, Nosotros vemos y el agua termina por destruir todo. sí, Si bien es cierto que hay embarcaciones o ruinas que están sumergidas en el mar y que se siguen conservando, quiero yo entender que fue como un nuevo renacer, ¿verdad? Para la humanidad y para los animales. Entonces, así como Dios en el primer capítulo de Génesis nos establece cómo creó la tierra, cómo hizo todo hasta el séptimo día, pues a lo mejor aquí fue algo similar. Quiero pensar que fue algo similar porque fue un renacer del pecado. Él dijo, a ver, voy a dar otra oportunidad partiendo de cero. Entonces, yo creo que no sería, quiero yo pensar así, ¿eh? Que no no, era sí, 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 necesario tener putrefacción, porque decía la hermana, la escritura dice que un olor grato. Entonces, si había un olor grato, pues no había desechos, porque Dios dio esa oportunidad de decir, bueno, ya eliminé todo lo que estaba mal, y al sí, eliminar eso, pues se elimina a la gente, a los animales, todo resto, sí, para ajá, que el hombre vuelva a construir, ¿no? sí. Todo lo que Dios tenía como propósito. Quiero pensar yo eso, pastor. Una Ajá. disculpa. No, 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 sí, me parece muy interesante y yo voy a dar mi opinión en un momento, pero estoy planteando las preguntas porque quiero hacerles pensar. ¿Qué opinan los demás? Yo pienso, pastor, que Juan. hay varias cosas, ¿no? En cuanto a los cuerpos que perecieron, Ujú. eh, ya sea de animales y personas. Sí, Si, es como en un refrigerador, sí, en un refrigerador de casa. Si nosotros metemos alimentos en el congelador, los alimentos sí, perduran por un buen tiempo. sí, Si los ponemos en la parte de abajo donde no hay congelación, duran un poco menos. sí, Entonces, como diría yo, los cuerpos, si era un agua muy fría, su descomposición fue lenta. Pero si el agua era se cortó tu audio, tibia, Juan. Ah, ¿se sí, acordó mi audio? Sí, bueno, sí, sí, bueno. ya, ya. Ok, Sí, si el agua era pues algo tibia, la descomposición del cuerpo es mucho más rápida. sí, Sí, entonces la piel rápidamente comienza a desprenderse, hay un desprendimiento cutáneo y ajá, todo eso. Entonces dura aproximadamente de 2 a 4 semanas una sí, descomposición de un cuerpo dentro del agua. ujú, ujú, Los tejidos de un cuerpo o los tejidos blandos, los músculos, los órganos y todo eso se descomponen rápidamente en aguas cálidas. ujú, Entonces, si estuvieron más de 120 días, 150 días, pues es muy probable que ya no haya existido tal vez algunos rastros de algunos ujú, cuerpos, sí, pero ya el olor así fatídico ya no existiría o no debió ujú, de haber existido. ujú, sí, Ajá. ujú. Comparto la idea también, muy interesante. Yo, hermano, creo que David, Eric. probablemente como en esa visión de este Ezequiel, ¿no? Del Valle de los Huesos Secos. Bueno, yo imagino así Mm, puros huesos, puros cadáveres, Ujú. pero ya la parte de los huesos, poca carne, porque también los peces se pudieron haber comido los cuerpos, ¿no? ujú, Este, y yo imagino que los enseres, todos los utensilios, las cosas de las casas regadas por todos lados. Ya ve que incluso en algunos montes altos han encontrado caracoles y todo esto. Yo imagino que sí, sí, así sí, también en las partes altas debieron haber estado joyas o cosas por el estilo. sí, sí, sí. Esa es mi opinión. Hermanos, qué interesante. Dios tampoco fue caprichoso
al hacer que Noé y su familia estuvieran más de un año allá adentro. Porque si ellos hubieran salido pronto, entonces sí se habrían encontrado Ujú. probablemente con esos cadáveres, con esos cuerpos putrefactos, con esos restos de todo lo que ustedes y yo querramos imaginarnos. En ninguna parte de la Biblia se dice que Noé y su familia tuvieron que dedicarse ahora a comprar palas y picos para hacer tumbas para cientos de miles de personas, lo cual implica entonces que Dios, en su soberanía y en su gracia, hizo que, hermanos, y además es algo que se puede comprobar hoy también a través de la arqueología, que todos esos restos fueran colocados, hermanos, en los lechos marinos. Al ser viéndase en el fondo del mar y algunos que quedarían, permítame usar la palabra, atorados o retenidos en las partes altas de las montañas, pero no así en la tierra, ¿sí? A ser depositados son todos esos cuerpos, esos restos, esos esqueletos, porque comparto la idea, Juan, el cuerpo se descompone en ese tiempo, pero no así los huesos. Entonces Dios inicia, ¿verdad? A través de ese cataclismo también secándose, retrayendo el agua de nuevo al mar, llevándose todos esos restos al lecho marino, formando todos los sedimentos que con el tiempo se convirtieron en rocas y fósiles y que hoy se han encontrado y se han descubierto, tanto en el lecho marino como en las partes altas de las montañas. Y por Claro, eso, hermanos, es que la arqueología ha dicho, ¿cómo es posible que en lugares tan altos haya sedimentos de, Hay ¿cómo? marinos, ¿no? Como caracoles y cosas así. Exacto, a una altura que es inexplicable. ¿Cómo llegaron allí? La respuesta está en Génesis, el diluvio. De tal manera que entonces podemos pensar que todo ese tiempo en el que todo eso es llevado al lecho marino, es limpiado de alguna manera, permítanlo decirlo así por Dios, pero también absorbido por toda la tierra, Dios hizo entonces sí que cuando Noé y su familia salieran, ya no hubieran rastros de todo eso. Y pero sí ellos pudieron haber abrieran las puertas. encontrado, pero sí Hermano Juan. pudieron, como dice usted, pastor, pero sí pudieron haber encontrado, tal vez ya no ese olor, feo, pero Ujú. sí pudieron haber encontrado, como dice, esqueletos. No lo ¿Por sabemos. qué? Porque un esqueleto puede tardar años en degradarse. Así es, pero lo interesante, hermano Juan, por eso yo lo comentaba, es que lo que la Biblia nos da a entender y que es algo que deducimos, pero que no sale de la lógica por lo que está descubriendo hoy la arqueología en los lechos marinos y en las partes altas de las montañas, es que como tal no iba caminando Noé y su familia y de repente había un esqueleto aquí y allá. Si probablemente por alguna razón de cultivo de la tierra, que lo vamos a ver más adelante, pudiera caber la posibilidad de que encontraran algún esqueleto, eso yo no puedo decir que sí y no puedo decir que no. Pero lo que sí puedo decir es que conociendo a Dios, y muy interesante lo que decía David, no puedo repetir tus palabras, no me las grabé, pero hablabas de un nuevo comienzo, ¿no? O Ujú. sea, Dios se encargó de que toda la tierra absorbiera todos esos cuerpos, aquello que no fue llevado al lecho marino, de tal manera que cuando Noé y su familia salen, ellos se encuentran una tierra limpia. Pastor, por- No los trae a un mundo devastado, ujú, sino a un pastor, nuevo inicio, David. perdóneme por interrumpir. No sé, ahorita usted hablaba de la arqueología, ¿verdad? La Sí, antropología también. Si hoy día se siguen descubriendo ciudades enteras que estaban bajo la tierra, sí, pues cuando más a lo mejor, digo, no sé, perdón por la ignorancia, no sé cuánto pueda haber, no sé, medido un mamut, ¿no? Por ejemplo. sí, Pero yo creo que medía menos que edificaciones completas que se han estado encontrando. Entonces, a lo mejor ajá, con lo del el diluvio, con la inundación, pues vemos que a lo mejor en la base de la tierra, ¿verdad? Pues hubo movimientos, a lo mejor
yo decía un nuevo comienzo, pues a lo mejor la tierra cubrió todo y es lo que encontramos ahorita y los arqueólogos pues han estado encontrando todo esto, ¿no? Entonces, creo que fácilmente si se encuentran ciudades enteras escondidas, pues cuando más algún hueso, ¿no? Que hubiera sido más fácil de pasar desapercibido, ¿no? Acabas de dar en un punto muy interesante que iba a mencionar hasta más al rato, David. Más al rato voy a mencionar los probables cambios que hubo en la Tierra después del diluvio. Y se cree que uno de los probables cambios que hubo después del diluvio es precisamente el movimiento de las placas tectónicas, el desbalance que se dio al derrumbarse las cavernas del fondo de la Tierra, lo cual implicaría que durante el diluvio, durante por eso recuerden, fue un cataclismo. Se abrió, ¿verdad? El fondo del lecho marino y muy probablemente, ¿verdad? La Tierra para sacar toda el agua que había en el fondo. Y cuando termina el diluvio, todo eso vuelve aparentemente a su lugar. Permítame usar la palabra tragando, absorbiendo Todo lo que había. todo lo que había. Si nos damos cuenta, por Sí. eso decía, Dios no le abrió la puerta a Noé a un mundo destruido, sino, me gusta la frase que decía el hermano, a un nuevo comienzo, a un nuevo orden. Porque Dios nunca nos va a llevar de una preservación a una destrucción, sino a un lugar donde nos va a mostrar su gracia. ¿Sí nos damos cuenta? Porque Dios es eso, es un Dios de orden, es un Dios que hace bien las cosas para los suyos. Por eso es que también la arqueología ha encontrado esos sedimentos en lugares profundos, que la única o una de las únicas respuestas que encuentran es, tuvo que haber un cataclismo en la tierra como para que a una profundidad valga la redundancia, tan profunda, o a una distancia, perdón, creo que la expresión más correcta, tan profunda, se encuentran esos sedimentos. ¿Qué pasó? Se tuvo que haber abierto la tierra, algo tuvo que haber pasado para que estuvieran allí. Y por eso es que muchas veces también la arqueología lo que hace es aprendió a medir según sus técnicas, ¿verdad? Edad de la tierra por todas esas capas, por todos esos sedimentos. Porque para ellos dicen, esto no pudo haber ocurrido de la noche a la mañana. Fue el proceso de millones de años, pero no, fue un movimiento cataclísmico en todo el sentido de la palabra que hizo que el agua brotara, que el agua se derramara del cielo y después que todo eso fuera absorbido de nuevo. ¿No les da curiosidad que prácticamente el ser humano donde escarba a cierta profundidad hay agua? Ujú. Sí. ¿Será casualidad eso? No, no. Entonces Pastor, vean, hermana, quisiera hacer un comentario al margen. ¿Conoce adelante. usted o alguno de ustedes lo que le llaman la laguna de Tlalpujahua aquí en Puebla o no sé por acá, aquí está? No, Que, bueno, dicen que quizá cayó un meteorito, que no sé qué, pero el chiste es que es un orificio, bueno, es una laguna que cambia de colores, ajá, pero que curiosamente es agua de mar, ¿no? Estancada, pero es ajá, agua de mar y han encontrado ahí muchos restos marinos. ajá, Entonces, pues en Puebla, imagínese de dónde sale el mar, ¿no? O sea, de dónde sí, llegó esa agua, ¿no? De dónde, y digo, lo traigo al margen porque sí, me sí, vino a sí. la cabeza esta imagen de esta laguna, ¿no? Y que incluso es tan salada que, bueno, no se puede meter a nadar ahí uno, ¿no? Ahí Ujú, es. ujú, ujú. Pero bueno, hay explicaciones que si fue un meteorito, que si fue, nadie pues ha dado una certeza, porque dicen, bueno, si fue un meteorito, pero pues cómo llegó el agua del mar, ¿no? Ahí. Al ratito vamos a tratar de explicar esas pequeñas apariciones del Lagos América, por esos cambios que hubo en la fisiología de la Tierra. Pero qué interesante. Entonces, quiero que observemos, hermanos, cómo muchas veces, vuelvo a insistir, hermanos, leemos la Biblia y pasamos por alto tanto detalle, sin considerar toda la obra de Dios, todo lo que Él tuvo que hacer también. Sí, sí, Noé trabajó 100 años, pero Dios trabajó también Claro. muchísimo para devolverle.
a un lugar en el que él iba a disfrutar. Creo yo que Dios no habría ocultado del autor de este libro el que, si era el caso, entonces hubiera escrito, y Noé salió y quedó sorprendido de ver la devastación que había sobre la tierra, la cantidad de esto que había, y no, 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 al contrario, le causó tanto gozo salir del arca que vamos al siguiente punto. Vamos a ver lo primero que hizo. Génesis capítulo 8, versículo 20. Pero antes, hermanos, si queda claro lo que estoy tratando de compartir y que ustedes han estado enriqueciendo mucho, hermanos, para todos es claro. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Este es el momento. ¿No? Bien. Gracias, Este, todo. excelente. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé y su familia al salir del arca, hermanos? ¿Cuál era el Agradecer. propósito de los holocaustos? Limpiar, pedir perdón, Honrar a Dios. honra. Agradecer a Dios. Dar Honrar a gracias. Dios. Ujú. Está honrando a Dios por lo que ve, por gratitud, porque sabe que es digno de adoración, de reverenciar. No ha perdido su fe, sabe que Dios lo preservó y lo único que él atinadamente hace es adorarlo. No hay una queja, no hay un por qué tanto tiempo. Oye, mira el mundo al que tú nos dejaste. No, por eso yo me atrevo a creer, sí, que lo que ve Noé y su familia cuando abre la puerta del arca es efectivamente un lugar listo para ser habitado de nuevo tanto por él como por los animales. Los animales pudieron correr y un peligro, lo mismo que él y su familia. En este momento, la única preocupación que ellos tendrían sería obedecer lo que estaba por decir el Señor. Pero para ello él sabía que lo primero que se tenía que hacer era adorar a Dios. Siguiente punto. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo reacciona Dios ante este hecho de Noé? Versículos 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, porque está viendo el corazón del hombre, el corazón de Noé, el sacerdote. Se agrada de la actitud con la que sale. No hay desesperación, yo dije hace rato, sino paz. No hay reclamo, sino gratitud. No hay duda, sino un corazón listo para adorar. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ojo, eso es muy importante. Dice, no voy a volver a llevar a cabo un castigo de esta misma naturaleza, pero no deja de decir algo Dios. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hermanos, del arca había salido gente preservada, pero todavía con un corazón que, si no se mantenía en ese acto de adoración, podría llegar a desviarse de nuevo por lo que hay en el corazón. Guárdense esto para cuando avancemos un poquito más adelante, particularmente en la vida de Noé. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y se refiere como lo ha hecho en esa circunstancia, con un diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. El Señor empieza a hacer una serie de menciones, de referencias a David. Permítame hacer aquí quizás la mención, si me lo permiten, una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Dice, mientras la tierra permanezca, va a tener la capacidad de producir alimento. ¿Para quién? Para el hombre.
El mundo seguirá funcionando con las estaciones del año, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Él dice, no voy a volver a maldecir la tierra, no voy a volver a destruir a todo ser viviente, y las estaciones del año, hermanos, volverían a su orden. No volvería a repetir un juicio a través de un diluvio, aunque la Biblia dice que sí habrá otro juicio, pero en este caso al final de los tiempos, a través de fuego. No es propósito de este tema, es propósito ya escatológico, pero remarco mucho para que no cree una duda, porque sí hay otro juicio, pero no como el que se está dando, hermanos, en este momento. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Recuerden que estamos estudiando de manera, pues, digamos, más o menos general, aunque sí estamos haciendo referencia a la mayoría de puntos relevantes, una serie de capítulos, y vamos a avanzar entonces, si no hay alguna duda o alguna pregunta, vamos a llegar, hermanos, al capítulo 9, el punto 8. Vamos a hablar de las instrucciones a Noé después del diluvio. En primer lugar, capítulo 9, versículos 1 y 7, le da la orden de repoblar la tierra. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La misma orden que le había dado a un antecesor, en este caso a Adán y Eva, ahora se la da a Noé, que evidentemente así va a cumplir, no nada más a los hijos también. Y luego dice el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Tal vez no quiero meterme el pie yo solito, pero esa frase procread abundantemente, hermanos, pues fue dada en tiempos en los que no había habitantes sobre la tierra, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado también en la manera en la que interpretamos las cosas, porque hoy tenemos que entender que procrear hijos, pues implica también una responsabilidad. No es nada más tener hijos, ¿no? Sino planear todo lo que implica su cuidado, su educación, y los tiempos de hoy, pues son distintos a aquellos tiempos. La segunda instrucción que le da es que mantuviera el señorío sobre lo creado en la tierra, pero añade algo más. Versículos 2 del capítulo 9. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Dios, al ser el hombre, en cuanto a su creación, la criatura hecha a su imagen y semejanza, le da la autoridad de domesticar, le da la autoridad de someter, de tener este señorío sobre la creación, en este caso, hermanos, sobre los animales. Es increíble cómo hay gente que ha logrado eh, tener autoridad, ¿verdad? Sobre animales que uno pensaría, pues, ¿cómo no? Un león, un cocodrilo, un elefante, una boa, ¿verdad? Lo cual muestra más que la valentía de esas personas, la capacidad que Dios le dio al ser humano para someter a los animales. Por eso es que, ahora, esta autoridad que Dios le dio al hombre, o ese temor que le dio a los animales sobre el hombre, pues definitivamente no fue para que el hombre los maltratara o para que el hombre los extinguiera, como lamentablemente ha ocurrido en muchos casos, ¿no? La tercera instrucción que le da, además de repoblar la tierra, además del señorío, sobre todo lo creado, ahora le dice que su alimentación va a incluir carne de animales. Esto no había sucedido antes. Ahora sí, en el capítulo 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, se los he dado todo, ¿verdad? Entonces, yo no estoy en contra de aquellas personas que son veganas, que son, que han asumido diferentes tipos de alimentación, que están en contra de comer carne de animales. Yo lo respeto, respeto su punto de vista, pero Dios autorizó al hombre a tomar ese tipo de alimentos, aunque debo de decir también de manera responsable que debemos pues, de comer con medida, ¿verdad? Cuidar nuestra alimentación y nuestra salud. La siguiente instrucción que le da, muy interesante también, es que no deben de comer sangre. Dice capítulo 9,
Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. ¿Por qué? Porque ya había un principio que se había establecido allá en Génesis, perdón, al principio de Génesis, en el capítulo 3, que ¿qué es? Que el derramamiento de sangre de un animal inocente es lo que había servido para cubrir sus pecados. Ese principio no se podía corromper. Entonces, el hombre tenía la responsabilidad de que el animal que fuera a comer tenía que vertir toda la sangre sobre la tierra, y una vez que eso ya había sucedido, entonces ya podía comerlo. Y eso se va a repetir en la ley y se va a repetir incluso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 17, 11 y 12 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que mora entre ustedes comerá sangre. Hechos capítulo 15, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Un mandato que se va a repetir cotidianamente. Entonces, si bien es cierto, cuando llegamos a Levítico hay una serie de leyes dietéticas que en su momento tenían un propósito, hoy en día ya no son aplicables a nosotros. De tal manera que hoy podemos decir, podemos comer todo, incluido prácticamente lo que está en las leyes dietéticas levíticas, pero lo que nunca podemos comer es la sangre. El mismo principio sigue establecido. Es un error interpretar el comer sangre con transfundirse sangre, hermanos. Es algo completamente distinto, diferente. Así que eh, es una interpretación de la Biblia a decir que una vida no se puede salvar cuando requiere una transfusión de sangre. Por supuesto que sí. Es un error cuando dicen que la gente no tiene que ir al doctor porque por fe tiene que ser sana. Es falso, hay que ir al médico, hay que atenderse, hay que curarse, hermanos. Y la siguiente instrucción es muy interesante también. Le dice que nadie derramará sangre humana, porque el castigo, incluso para un animal, sería la muerte misma. Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y aquí hablamos de la pena de muerte, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La Biblia dice que no debemos ni siquiera de maldecir a un ser humano, hermanos, porque está hecho a imagen de Dios. Cuando yo maldigo a alguien, estoy ofendiendo a su creador, en este caso a Dios. Si ofenderle simplemente es ofender a Dios, imagínense quitarle la vida. Es algo tan grave que se pagaba con la vida misma. Y es una pena tan grande con el propósito de que el hombre tuviera temor como para no tomar la vida, hermanos, de sus semejantes. Esto incluso se establece como ley en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 28. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. En Mateo capítulo 26, versículos 51 y 52, Jesucristo dijo, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, ¿se acuerdan? Habla de Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada morirán. Leí Levítico 9:6, Éxodo 21:28 y Mateo 26:51 y 52. Es decir, le enseña a valorar la vida. Dios valora la vida. Acababan de morir probablemente cientos de miles, y digo probablemente porque no sabemos cuánto había crecido la población, pero seguramente había miles o quizás cientos de miles, pues ya habían transcurrido 1650 años, hermanos. Dios valora la vida, pero en su justicia, después de predicárseles más de 100 años y de no aceptar arrepentirse, Él aplica justicia a esas personas, incluso también mostrando gracia, lo cual se ve a través del arca. Hay quien dice, hermanos, que el arca del testimonio es un tipo de un evento futuro también, y comparto la idea. Es un tipo, hermanos, en un futuro, cuando Dios, me voy a meter por un par de minutos nada más, y porque vale la pena hacerlo, en un futuro escatológico, es decir, cuando los últimos tiempos sucedan,
se cree que es un tipo más para su pueblo Israel. Cuando en la tribulación y la gran tribulación venga una destrucción como la va a haber sobre la tierra, Dios va a preservar a su pueblo en medio de la destrucción. Se cree que esa arca se convirtió en un tipo de ese evento futuro en el cual el Señor, en medio de la prueba, preserva a un remanente, en este caso a Noé y su familia, y en el futuro un remanente de su pueblo Israel. Es algo muy apropiado, muy aplicable, sin duda. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estas instrucciones que Dios le da a Noé? Todo Muy bien, pastor, gracias. excelente. Vamos a continuar. Llegamos entonces a los versículos 8 al 17 y vamos a hablar de algo muy importante, el pacto con Noé. Esta referencia, hermanos, es prácticamente el primer pacto que vamos a encontrar o uno de los primeros pactos que vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a ver qué es un pacto incondicional, qué es un pacto, es un acuerdo que se da entre dos partes. En la Biblia vamos a encontrar dos tipos de pactos, el pacto condicional y el pacto incondicional. El pacto condicional es aquel que se cumple en la medida en la que ambas partes cumplan con ciertos acuerdos. El incondicional es cuando lo que se promete se cumple, aun cuando la otra no lo cumpla. Y en este caso es un pacto incondicional de parte de Dios para con el hombre. No hay una obligación sobre el receptor. Dice del capítulo 8, hermanos, Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. ¿Alguien que me ayude a leer esta porción, por favor? Génesis 9 8 al 17. Vale la pena que le demos una leída. Adelante, Del 8 al 17. por favor. Y halló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Gracias, hermana. Me parece maravilloso que personas como nosotros, cientos, miles de años después, podamos ver lo que miraron los ojos de Noé y de su familia, el arco iris. Hoy nosotros podemos dar prueba fehaciente de que aquella promesa, aquel pacto de Jehová el Señor con Noé se ha cumplido. Ciertamente hay lluvias torrenciales de manera local en ciertas partes del mundo. El pacto no dice que no va a haber lluvia. El pacto lo que dice es que no va a haber un Mabul, no va a haber un diluvio como aquel en el que se destruye a toda la humanidad y que ese arco iba a estar surgiendo cotidianamente como un recordatorio para el ser humano de la misericordia de Dios. Porque, ojo, en el diluvio muy fácilmente podemos caer en la cuenta que lo trascendente del diluvio es la muerte de prácticamente toda la humanidad. Y ciertamente eso es algo trascendente.
pero no es así. Lo relevante no es la muerte de toda la humanidad, porque la ira de Dios, hermanos, no es arbitraria. Lo relevante del diluvio es la gracia de Dios salvando a unos pocos, aun siendo tan pocos que creyeron en él. Por eso vuelvo a decir una idea que en algún momento seguramente en esta clase he comentado, y es el hecho de que la fidelidad de Dios no se cuenta por grupos o por familias o por iglesias, sino de manera individual y personal. Dios en su gracia sabe lo que ustedes y yo individualmente vivimos, hacemos para Él. Y si aún tú fueras, hermano, hermana, la única o el único justo en este mundo, y Él decidiera en este momento traer un juicio o adelantar sus juicios, y tú eres justo, tú puedes estar seguro de que Él va a considerar tu vida. Tanto que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, dice que los hijos de Dios somos salvos de la ira venidera. Es una promesa maravillosa. La palabra dice que cuando esos tiempos de ira lleguen, por eso es que los cristianos no debemos de tener temor. Muchos dicen, es que ya el Señor está cerca, ya estamos viendo las señales. No lo sé, ¿verdad? Si son las señales del fin o no. Son cosas que están sucediendo, claro. No podemos cerrar los ojos a esto. Pero si fuera hoy, mañana, la semana que entra, en 20 años, 50 años, la Biblia dice que Dios no nos ha llamado para ir. Y así como vio en medio de su ira justa a Noé y a su familia, nos ha redimido a nosotros, que hemos sido salvados y podemos estar seguros de que la promesa que Él dio cuando la palabra fue escrita es tan real como la palabra que le dio a Noé, ¿verdad? Porque aún seguimos viendo ese arco en las nubes. Incluso llama la atención que cuando Jesucristo está hablando escatológicamente, entiéndase, de los últimos tiempos, hace referencia a los tiempos de Noé. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 38 al 39. En Mateo capítulo 24, versículos 38 al 39, el Señor dice, porque como en los días antes del diluvio, y ahí la palabra diluvio ya no es Mabul, sino cataclismos, el Señor le está recordando, está trayendo a la mente de sus discípulos, porque les está hablando de tiempos escatológicos que vienen de destrucción, de fuego. Les recuerda, porque como en los días cuando ocurrió ese cataclismo que destruyó todo, el mundo estaba comiendo y bebiendo. Fíjense, aquí vamos a descubrir algo muy interesante. Noé ha recibido la orden de Jehová de entrar al arca. Los animales han entrado. La puerta ya se cerró. Probablemente, ¿verdad? Empieza a llover. ¿Y saben qué está haciendo la gente, hermanos? Sin preocupación, comiendo y bebiendo. O sea, llevando su vida normal. A nadie le preocupó. Casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y quiero que observemos entonces, hermanos, que hay una relación entre lo sucedido en el diluvio y lo que sucederá en los últimos tiempos. Hay una tipología aquí. Podemos mencionar algunas ideas interesantes. Por ejemplo, podemos hablar de salvación a través del juicio, porque las mismas aguas que sirvieron para juzgar al mundo, para juzgar a los hombres de aquel tiempo, las mismas aguas que sostuvieron el arca, ¿verdad? Son las que sirvieron para que esa arca se mantuviera a flote. En medio de esa demostración de ira, también hubo rescate. Por eso hablamos de salvación a través del juicio, lo cual va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero también en aquellos tiempos vimos la predicación de justicia. Por eso ustedes recuerdan
que en algún momento hablábamos de segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 5 cuando Pedro llama a Noé pregonero de justicia. Porque así como en aquel tiempo hubo un predicador que les habló de la justicia de Dios a través de la cual se podían salvar, y en su momento yo les dije, ellos entraron porque creyeron, y si alguien más hubiera creído, habría entrado porque esa era la condición. Por eso Dios fue justo. Yo planteé una pregunta, ¿fue Dios justo en cerrar? Claro, porque se les predicó de la justicia y la rechazaron. Esa justicia predicaba, exigía que la puerta se cerrara, hermanos. Esto es interesante. No hay maldad en ello. La predicación de la justicia exigía que se cerrara, porque si se hubiera dejado abierta, hermanos, entonces ya no habría justicia. Si Dios no castigara el pecado, ya no sería justo. El diluvio fue un ejemplo de la paciencia de Dios antes del juicio, pero también fue un ejemplo de la responsabilidad humana, porque en esto, hermanos, es lo que muchas veces evadimos, la responsabilidad del hombre. ¿Responsabilidad en qué? En prestar atención, en escuchar, en creer. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que Jesús dijo en Juan 5:24? El que oye mi palabra y cree, el que pone atención y cree, es el que tiene vida eterna. Noé creyó, su familia le creyó, ellos entraron. Así como el diluvio, hermanos, limpia la tierra para una creación renovada, al final de los tiempos, hermanos, el juicio final va a ser exactamente lo mismo. Va a restaurar este mundo, tanto que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, donde estaremos ante su presencia, hermanos, por toda la eternidad. Y es una promesa que está escrita tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Permítame leer una cita de Segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 12 y 13. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ayer, hermanos, en el sermón dominical, comentaba yo a los hermanos, estoy predicando una serie del Sermón del Monte que se llama Las leyes del reino de Dios. Hablábamos de dos metáforas que usa Jesucristo, la metáfora de la sal y de la luz del mundo. Y yo les comentaba a los hermanos que el propósito de Dios en el Sermón del Monte es hablarnos del carácter que espera de sus hijos, de los atributos en la vida individual de cada uno que se observan a través de las bienaventuranzas, y que alimentando esos atributos, esas cualidades, vamos a funcionar como la sal de la tierra, y si somos sal, vamos a ser luz. Y si somos luz del mundo, entonces tenemos que anunciarle a los demás, ¿verdad? El Evangelio. Y yo les decía, hermanos, si nosotros, este mundo, yo les decía, está corrompido. Es nuestra responsabilidad ser la luz del mundo, que el mundo nos vea, que el mundo nos escuche. Y lo que tienen que escuchar es que hay un juicio. Yo le comentaba a los hermanos que todavía hoy en día hay muchos creyentes que deciden no incluir la mención del infierno en el Evangelio. No, 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 es que no le hables del infierno, pobrecito, es que se va a espantar, es que vas a provocar, nada más habla del amor de Dios. No, y entonces cómo va a percatarse de lo que viene si no se lo dices? ¿Ustedes creen que no le decían, ¿y por qué estás construyendo esto? No, pues es que Dios dice que va a mandar una lluvia, entonces pues ustedes anímense también, miren más, ¿por qué no me ayudan? Y pues para que ustedes puedan entrar aquí en la barca. No. Ese pregonero de justicia anunció un juicio, y ese juicio hablaba de muerte, hablaba de destrucción, porque le dijo, voy a raer sobre la tierra todo lo que tiene vida. ¿Creen ustedes que Noé cayó el mensaje? No, no lo cayó, lo predicó, pero la gente no creyó, ni por miedo siquiera. Yo decía ayer en el sermón, hermanos, no queremos que la gente crea por miedo, queremos que crea. Pero si aún el temor le lleva a razonar y creer, entonces está bien. Pero a veces los creyentes, hermanos, minimizamos el mensaje porque creemos que de esa manera vamos a convencer a la gente. No, no. El mundo dice claramente, viene un juicio. Los cielos se van a encender, va a haber fuego, va a haber destrucción, va a haber muerte. Si no anunciamos eso, la gente, ¿cómo va a creer o cómo va a pensar en la necesidad de Cristo?
Y yo les decía, si un mensaje del Evangelio no incluye el juicio, no incluye el infierno, pues no es un mensaje bien dado, no es un mensaje claro. Se tiene que hablar de esa condenación para que entonces se aprecie la redención. Por eso decía, ya finalmente se da cuenta que el cielo se está cayendo, que las fuentes se están abriendo, que está brotando agua por todos lados. La gente dice, sí, es cierto lo que nos decía este hombre, el juicio se está sucediendo. Hermanos, somos responsables de dar un mensaje claro a la gente. A veces decimos, es que los doctores son bien crudos. Voy al médico, señor Germán, mira, aquí están sus análisis, usted tiene cáncer, y es un cáncer mortal, usted se va a morir en 6 meses. ¡Ay, qué duro es el doctor! ¡Qué inhumano! No, él está cumpliendo con su trabajo, tristemente. Y se los digo porque ya lo viví, hermanos. Ese es su trabajo, está cumpliendo con su trabajo. Y parte de su trabajo es hacerme consciente del problema que yo tengo, porque si no me hace consciente diciéndome directamente lo que tengo o lo que tenemos, no hacemos nada. Hermanos, voy a decir algo con mucho respeto. ¿Cuántos aquí no están enfermos y no hacen nada? Seguimos tomando la misma comida, bebiendo las mismas bebidas, descuidándonos de la misma manera, no hacemos caso. Pero cuando ya nos dicen que nos van a operar, que nos van a amputar, que estamos perdiendo la vista, entonces sí, ya entra el miedo y ya queremos dejar de hacer cuando ya es demasiado tarde. Así es el ser humano, así somos los seres humanos. ¿Es injusto Dios? No. Nos está diciendo con claridad lo que podemos enfrentar si no hacemos caso a su mensaje. Si no escuchamos lo que por gracia los pregoneros de justicia nos anuncian, o lo que los pregoneros de justicia, hermanos, anunciamos, en este caso hoy en día, los creyentes que, hermanos, comparten o compartimos la palabra de Dios. Entonces, este suceso, este acontecimiento, hermanos, llamado diluvio, no simplemente es un evento catastrófico para que digamos, ay, 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 qué feo, ¿no? Qué horrible ha de haber sido. No, es para entender nosotros hoy en día que así como el Señor cumplió su palabra en ese tiempo, trayendo un juicio devastador sobre toda la humanidad, lo va a traer. Y así como en aquel tiempo colocó a un pregonero, en este tiempo colocó a la iglesia, nos, nos colocó a nosotros para que este mundo que es más grande que el de Noé, escuche por lo menos a un pregonero de justicia, para que cuando venga, en este caso, permítame usar la palabra para relacionar los temas, el diluvio, pero ya no de agua, sino de fuego, la gente no tenga razón para maldecir a Dios, porque les voy a decir una cosa, hermanos, ojalá me equivoque, pero mucha gente durante el diluvio maldijo a Dios, porque los seres humanos somos así. Y vuelvo a repetir, ¿fue injusto Dios? No, su justicia exigía la ira. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de mencionar algunos cambios físicos que con seguridad sucedieron después del diluvio? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, Sí, pastor. bien. Comentamos hace rato, ¿verdad? Detalles interesantes. Algunos estudiosos de la Biblia, hermanos, esto que voy a comentarles ahorita es algo que extraje yo de un libro que me pareció muy interesante. Habla de los cambios físicos que hubo después del diluvio. Y voy a darle lectura, no es una porción larga, voy a tratar de ser claro, de economizar las ideas. La primera idea, dicen ellos, los océanos llegaron a ser mucho más extensos, porque ahora contenían todas las aguas que alguna vez estuvieron sobre el firmamento, porque toda esa cantidad de agua fue tan grande que no se evaporó, hermanos. Y además, todas esas aguas
sirvieron para llenar lo que hoy se conocen como depósitos subterráneos, hermanos. Por eso les decía, no les llama la atención que prácticamente donde escarbemos hay agua. Dos, las áreas de la tierra eran mucho menos extensas que antes del diluvio, con una porción mucho mayor de su superficie inhabitable por esta razón. ¿Por qué? Porque hubo muchos lugares que fueron inundados, América. Esa cantidad de agua fue retenida en espacios grandes también. Se formarían nuevos lagos, nuevas lagunas, y algunas de ellas a alturas que todavía hoy el ser humano no se explica cómo el agua llegó a una altura, o sea, cómo se formó. No hay una fuente, dicen ellos. Hablabas hace rato del agua salada. Bueno, es por eso, por la combinación del agua en el diluvio. Tres, la capa de vapor térmico se había disipado, por lo que se inauguraron fuertes diferencias de temperatura, lo que condujo a una acumulación gradual de nieve y hielo en las latitudes polares, lo que hace que gran parte de las superficies extremas del norte y del sur también sean esencialmente inhabitables. Cambió el clima. Cuatro, las cadenas montañosas se elevaron, quizás por los temblores que abrieron los abismos del agua. Decíamos, ¿cómo se limpió todo? Se abren los abismos para que brote el agua, se cierran completamente, lo cual utiliza el Señor para limpiar. Sí. Ustedes saben que todos esos movimientos elevan la tierra, por eso se elevaron muy probablemente las cadenas montañosas, probablemente algunas surgieron, y eso hizo que el diluvio enfatizara la topografía de ciertos lugares en algunos continentes. Eso hizo que muchas partes de la tierra, algunas ahora cubiertas por agua, ahora algunas con nuevas elevaciones, se volvieran ya inhabitables. 5. Ahora eran posibles vientos y tormentas. Antes esto no existía. Ahora habría lluvias y nevadas, lo que hacía que el entorno total fuera menos agradable para el hombre y los animales que antes. 6. El ambiente también era más hostil debido a la radiación dañina del espacio que ya no se filtraba por el dosel de vapor, lo que resulta, junto con otros factores ambientales contribuyentes, en una reducción gradual de la longevidad humana después del diluvio. Por gracia, decide disminuir la edad del ser humano a 120 años, pero también lo hizo porque a través del diluvio, al cambiar, hermanos, el clima, al ya no existir esa capa que nos cubría de los rayos UV, aun cuando está, hermanos, el campo magnético de la Tierra, no iba a permitir que el cuerpo humano soportara tantos años la radiación solar como antes del diluvio. Muy interesante. Dios no hace nada por capricho, nada por casualidad. 7. Existieron por un tiempo tremendos glaciares, ríos y lagos, y el mundo se acercaba gradualmente a su estado actual de semiaridez. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un glaciar? ¿Qué es lo que hace esas grandes capas de hielo que antes no existían? Van creciendo sobre la Tierra, hermanos, y en la medida en la que van creciendo, ciertamente cuando van perdiendo grosor en época de calor, esos glaciares, ustedes investigan un poquito, hermanos, va erosionando la Tierra, volviendo esa zona infértil o un lugar que no se puede habitar. Y eso va a cambiar el panorama. 8. Debido a los tremendos movimientos fisiográficos e isostáticos generados por el colapso de las cavernas subterráneas y los levantamientos posteriores a la inundación, la corteza terrestre presenta un estado de inestabilidad general, lo que se ve reflejado en la actividad volcánica y sísmica que actualmente es recurrente en todo el mundo. 8, perdón, 9. Las tierras eran estériles de vegetación hasta el momento en que la vida de las plantas pudiera restablecerse mediante el brote de semillas y esquejes, es decir, los restos de las plantas que habían sido enterradas por el mismo diluvio y que empezaron a crecer de nuevo. Noé tuvo la oportunidad de ver toda esa recuperación, de ver toda esa transformación de la cual se hablaba. Seguramente cuando salió, mucha había crecido,
ya lo suficiente como para poder empezar a proveerle seguramente alimento a su familia, pero estamos hablando de un año y ya en ese sentido hablamos de poco tiempo. Él pudo ver el crecimiento, el desarrollo de todo de nuevo, ¿verdad? Y maravillarse por ello. Una razón más para haber ofrecido ese holocausto, hermanos, ante Dios, que fue de olor grato, que le agradó, porque provino de un corazón del hombre cuya fe no había disminuido a pesar de la larga espera. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Me podría repetir, por favor, las primeras dos? Con mucho Por gusto, favor, hermano. pastor. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Eh, Una vez que repita esto, vamos a terminar la clase porque viene un tema que vale la pena verlo, hermanos, completo a la siguiente clase. El uno, los océanos eran mucho más extensos, ya que ahora contenían todas las aguas que alguna vez estuvieron sobre el firmamento y en los depósitos subterráneos del gran abismo. Los océanos eran mucho más extensos, ya que ahora contenían todas las aguas que alguna vez estuvieron sobre el firmamento y en los depósitos subterráneos del gran abismo. Dos, las áreas de tierra eran mucho menos extensas que antes del diluvio, con una porción mucho mayor de su superficie inhabitable por esta razón. ¿Cuál razón? Por lugares más inundados. Dos, repito, las áreas de la tierra eran mucho menos extensas que antes del diluvio. Muy bien, hermanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones? Pues con un comentario, hermano, nada más, por todo lo que dice que ocurrió. Entonces también se crean a partir de este entonces los nichos ecológicos y las especies endémicas, ¿no? Porque digamos que Exacto. anteriormente estaban en todos lados, ahora Sí, se segregan y solamente hay en algunos lugares animales y plantas específicas. así es. Así es. Y otras en lugares que aparentemente no deberían estar. Y muy probablemente, precisamente este diluvio catastrófico, hablabas de los mamuts, hermano David, harían, ¿verdad? Que precisamente al haber una inundación en todo el mundo, que muchos de esos cuerpos fueran llevados a lugares a los cuales no pertenecían y otros en los que evidentemente sí estaban. Muy bien, hermanos, pero si no hay, pues si no hay alguna duda o alguna pregunta, vamos a dejar la clase hasta aquí. Repasen sus notas, repasen el video, por si algo también por allí quedó pendiente. Y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente clase. Gracias por su atención. Vamos a hacer una oración y vamos a orar para despedirnos. Déjenme checar rápidamente el chat del Facebook. No, creo que no. No hay No hay preguntas. Dice Carla, hace ratito podemos ver el cuidado especial a Noé y a su familia para no ver la destrucción. Exactamente, hermana. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Padre por tu poder inmenso, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por la soberanía mostrada a través de la historia del tiempo, específicamente hoy en el diluvio de Noé. Grandes enseñanzas, mi Dios, grandes muestras de todo ese amor, de ese cuidado protector, Señor, para quienes te alaban, Señor, como Noé y su familia. Danos un mismo corazón, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos en ti confiar, en tu cuidado y tu preservación. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y una vez más te damos las gracias. Despide esta clase, mi Dios, y permite que podamos encontrarnos de nuevo en las siguientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Hermanos, Muchas Buena gracias. semana. Bye. adiós.